Largo tiempo parecía que Ucrania no tenía ninguna posibilidad frente al ejército ruso, pero tras más de 4 años de guerra, el ejército ucraniano no solo resiste, con el apoyo de Occidente y una estrategia de drones cada vez más sofisticados y de mayor alcance, logra contener a Rusia y luchar por cada metro en el frente. Mientras Moscú bombardea ciudades como Kiev, el coste del conflicto crece también dentro de Rusia, con pérdidas económicas, fallos logísticos y una ofensiva que no avanza como prometía el Kremlin. Y en este escenario, Europa pisa el acelerador. Junto con el mandatario ucraniano, varios líderes europeos presionan para lograr un alto el fuego y conversaciones de paz. Por eso, en A Fondo nos preguntamos hoy, ¿guerra estancada en Ucrania, momento de negociar? Muy bienvenidos a nuestro estudio, hoy en un formato distinto debido a los trabajos de remodelación. Y tengo el gusto de presentarles a Miriam González, que nos acompaña desde la capital ucraniana, Kiev. Miriam es corresponsal del diario español ABC en Ucrania. Mariano Aguirre es investigador del CIDOB, Centro de Análisis de Barcelona de Relaciones Internacionales, y además es asesor de la Fundación Friedrich Ebert en Alemania. Hinnerk Berlekamp es periodista alemán independiente, especializado en relaciones internacionales. Fue corresponsal del diario berlinés Berliner Zeitung. Nuevamente una cordial bienvenida a los tres. Realmente no es la primera vez que se habla de un punto de inflexión en esta guerra. Estamos realmente en esta nueva situación. Te lo pregunto a ti, Miriam, porque según difunden algunos generales en redes sociales, generales ucranianos, las tropas ucranianas habrían recuperado 600 kilómetros cuadrados desde principios de año. ¿Es esto verídico? Sí, así es. Y esto se debe a varios factores. Por un lado, desde febrero el ejército ruso no cuenta con Starlink porque Elon Musk decidió apagar sus terminales en el territorio ucraniano ocupado. En segundo lugar, tenemos esa línea de drones que se ha articulado desde hace un año por varias brigadas y hace muy difícil cualquier movimiento en el frente, grandes movimientos, incluso vehículos blindados o carros de combate ya no los vemos y precisamente gracias a esa estrategia de drones las bajas rusas son muy altas. Entonces es esa combinación que estamos viendo lo que ha permitido a Ucrania avanzar. Y esto se suma a una estrategia ucraniana desde hace unos meses que son los golpes de medio ataque, son golpes contra la logística rusa en el territorio ocupado que complica también las acciones bélicas de Moscú. Luego iremos viendo también los avances rusos en la región del Donbass. Mariano, Miriam venía hablando de la estrategia de drones. ¿Hasta qué punto la guerra de drones está alterando las reglas del conflicto y compensando la inferioridad estructural de Ucrania? Pongamos, por ejemplo, Ucrania planea este año fabricar 7 millones de drones. ¿Se dice pronto? Bueno, efectivamente los drones le han cambiado, digamos, realmente la configuración, la forma de esta guerra. Yo creo que va al mismo tiempo relacionado con lo que podríamos llamar la estrategia, por supuesto, defensiva de Ucrania y la estrategia flexible, en cierta forma, de Rusia. Quiero decir, si uno lo mira en términos absolutos, si compara las capacidades que tiene Rusia, incluyendo armamento nuclear, número de efectivos, capacidad, podríamos llamarle en términos coloquiales, de aguante y prolongación de la guerra por muchos años. La comparamos con Ucrania, podríamos llegar a pensar, como posiblemente pensó Putin al principio de la guerra, que esta guerra se podría solucionar en pocos días y en favor de Rusia. Lo que ocurre es que la estrategia de Rusia ha sido siempre de alguna manera flexible, adaptándose a las circunstancias. Y en este momento yo creo que la adaptación no le está llegando a tiempo a Rusia. Primero porque creo que Ucrania, esta ofensiva de los drones lo ha tomado en cierta forma por sorpresa a Moscú. En segundo lugar, porque creo que Moscú tiene problemas, o sea, Rusia tiene problemas económicos, problemas de
credibilidad y legitimidad de esta guerra, o sea, Putin con su propia población, porque aunque sea un régimen totalmente autoritario y de fuerte control social, de alguna manera necesita un consenso social de una forma u otra. Y creo que al mismo tiempo, digamos, Rusia, el gobierno ruso está en un momento de serias dudas sobre exactamente cómo responder. O sea, inclusive se han filtrado, en las últimas semanas, se ha filtrado información de que hay juegos de análisis dentro del mismo gobierno ruso sobre cómo podrían encajar, cómo podrían vender a la sociedad rusa la posibilidad de algún tipo de acuerdo, algo que podemos hablar más tarde, de tal forma que un acuerdo fuera vendido como una victoria. O sea que en definitiva los drones son claves, pero también es clave, yo creo, el desgaste interno de Rusia frente a una guerra que hasta ahora no le ha salido como esperaba. Más tarde hablaremos de lo que es una victoria en este combate para cada uno de los dos bandos. Giner, ya lo comentaba Mariano, hablaba de esa quizás falta de flexibilidad de Rusia para adaptarse a la tecnología con drones ucraniana, pero Rusia sigue teniendo más recursos, más población y más capacidad industrial. ¿Por qué esas ventajas ya no se traducen en avances significativos sobre el terreno? Bueno, los drones realmente han cambiado la forma de esta guerra. Yo sería muy cuidadoso en decir que Ucrania ya ha logrado parar a la ofensiva rusa, porque si vemos esos mapas que publican portales independientes, el Instituto de Estudios sobre la Guerra y otros, se ve que desde principios de año el frente sí se ha movido, no mucho, pero en casi todo el frente y con avances rusos. O sea, no sobreestimemos, por favor, las conquistas de los ucranianos. Rusia sigue siendo la potencia más fuerte. Ha demorado su respuesta o no ha logrado adaptarse rápidamente a las nuevas capacidades ucranianas, pero está lejos de ser derrotado, por favor. Miriam, me gustaría que entráramos a lo que dice precisamente Giner. ¿Qué tan creíbles son esas informaciones que sí apuntan a que los rusos ganan terreno en Kostiantynivka, en el Donbass? Claro, sí, es un poco lo que decía mi compañero. O sea, el frente se mueve, pero se mueve a una velocidad menor para Rusia. Si desde el Instituto del Estudio para la Guerra decían que entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, Rusia logró capturar más de 500 kilómetros cuadrados, en este año son 41. Entonces vemos que se está ralentizando eso. Hay avances rusos en partes del frente, hay partes del frente donde Ucrania ha logrado bloquear eso, pero no se puede hacer una categorización, no se puede hablar tampoco de empate. Yo creo que el término correcto es la guerra de desgaste, donde también vemos innovaciones por la parte rusa. En el frente los rusos también hacen muchos problemas a los ucranianos con la logística, especialmente su unidad de drones de élite que se llama el Rubicón. Y lo vemos también por la parte ucraniana. Cada vez vemos más ataques en ese corredor terrestre desde Rostov del Don hasta Crimea. Vemos Mariupol desde los drones ucranianos, vemos Donetsk desde los drones ucranianos. Entonces es una guerra en el frente por territorio y es una guerra de ingenieros, de innovaciones también. Es decir, una guerra de desgaste, nada de empate, esos términos que tanto de los que abusamos en los medios de comunicación. Por eso, precisamente porque son ya 4 años de desgaste, los líderes europeos creen que ha llegado el momento de presionar a Rusia para que se siente a negociar. Mariano, ¿qué significancia le das al encuentro que se celebró entre Zelensky, Macron, Merz y Starmer en Londres? Meloni, la mandataria italiana, lo criticaba hoy porque decía que esto está disgregando precisamente a la Unión Europea. Pero ¿cómo lo ves tú? Sí, primero que coincido totalmente con los comentarios anteriores, o sea, que Rusia por un momento esté sorprendida, por decir así, por esta ofensiva, no debe interpretarse como que Rusia está perdiendo la guerra. O sea, las posibilidades de que Rusia de pronto relance una fortísima ofensiva no es nada descartable. Respecto de lo que me pregunta, yo creo que los líderes europeos siguen moviéndose en una cierta ambigüedad. Quiero decir, por una parte, ya son varias las veces que han anunciado que se ha llegado al momento y el momento no termina de llegar.
siguen de alguna manera, yo creo, con una cierta ilusión de que de una forma u otra el presidente de los Estados Unidos decida dar esa siempre esperada garantía de seguridad última para que los europeos entonces pudieran comprometerse, por ejemplo, a un despliegue de fuerzas en el territorio ucraniano. A su vez es una medida que no termina de ser discutida abiertamente. No estoy muy seguro que fuese una medida popular en Europa, en unos países quizás sí, en otros menos. Y al mismo tiempo, Estados Unidos no da ningún signo, desde mi punto de vista ninguno, de que vaya a dar una garantía de seguridad, o sea, para entendernos, a dar una protección a un eventual despliegue europeo protegiendo a Ucrania y que sea garantizado desde atrás o con un paraguas, digamos, por parte de Estados Unidos, porque ese paraguas de los Estados Unidos se ha prácticamente desaparecido desde el momento en que el presidente Trump, con diferentes acciones, lo que ha hecho ha sido desmantelar realmente, poner en un punto de congelación, sino de anulación, lo que ha sido la relación transatlántica, la relación en la OTAN durante varias décadas. O sea que los europeos están tratando de avanzar, pero al mismo tiempo yo no termino de ver claro, ni siquiera termino de ver claro qué quiere decir cuando dicen que van a presionar más a Rusia. No sé bien qué quiere decir eso. Pues vamos a intentar desgranarlo porque mientras los unos hablan de negociar y sobre el terreno crecen las señales de desgaste, como comentaba Miriam, el mandatario ruso Vladimir Putin mantiene un discurso de victoria y se muestra inflexible, al menos de cara a la galería. No le veo sentido a reunirme con él. Una reunión solo beneficiaría a Ucrania porque buscan frenar el avance ruso. En cuanto a las hostilidades, seguro que acabarán en algún momento, cuando hayamos alcanzado nuestros objetivos. Por desgracia, la parte rusa ha vuelto a elegir la guerra. Creo que esto decepciona a mucha gente en todo el mundo. Por eso debemos aumentar la presión sobre Rusia. Y agradezco a todos los que nos ayudan en ello. Inerk, vamos a intentar ver esos grises porque Putin ha rechazado desde el principio sentarse a negociar con Zelensky. Mi pregunta ¿es porque es una señal de debilidad sentarse a negociar o cuáles crees que son las verdaderas condiciones de Rusia para negociar? Putin sigue insistiendo en que no renuncia a la capitulación de Ucrania y la sustitución de un gobierno electo por otro afín a Moscú. Bueno, Putin tiene razón cuando dice que los encuentros entre presidente y jefe de Estado, jefe de gobierno, se dan cuando hay algo para acordar y las condiciones no están dadas. Es la hora de las negociaciones, públicas y no públicas, y en eso los europeos que hablan tanto de negociaciones no están moviendo ficha. También me pregunto quiénes son los europeos en ese caso, porque en este caso del encuentro de los tres, el presidente francés, el canciller alemán, el primer ministro de Gran Bretaña, dos países de la Unión Europea, dejando fuera dos otros países muy importantes como Italia y Polonia, pero con un jefe de gobierno fuera de la Unión Europea es algo amorfo. No, me parece que los tres están tratando de aprovechar el momento en que Trump está ocupado de otras cosas, con la guerra contra el Irán, para ganar algo de protagonismo, pero siguen sin tener una estrategia, siguen sin tener una solución que podría realmente llevarse a la práctica, porque las condiciones que ellos ponen para Rusia son inaceptables, de la misma forma que las condiciones que pone Putin para Zelensky son inaceptables en ese momento. Creo que deberíamos llegar a acordarnos de las cosas que ya se habían negociado en diferentes momentos, que ya casi se habían negociado y acordado en ciertos momentos, siempre con la condición de que realmente cuando esté todo negociado, recién ahí se da un acuerdo, pero ya había muchos avances en varios frentes de las negociaciones. ¿Qué hacer con los territorios? ¿Qué hacer con Crimea? ¿Qué hacer con
un ingreso o no ingreso de Ucrania en la OTAN, etcétera, etcétera. Había avances, había ideas de cómo resolver, cómo acercar las posiciones, pero nada de eso se siente ni en el último discurso de Putin, ni en la última carta que escribió Zelensky, ni en la posición de los tres jefes de gobierno europeos. Entonces, ¿cómo veis vosotros el ofrecimiento de diálogo directo por parte de Zelensky? Se lo pregunto a Mariano, ¿es un gesto genuino o una jugada pensada para influir en actores como Trump o la opinión pública occidental? Y recojo lo que decía Giner, que es cierto que todos echan de menos una figura europea que negocie. Se ha propuesto a Gerhard Schröder, el ex canciller alemán, y ahora mismo hay dos países, como mencionaba Giner, que son Polonia e Italia, francamente enfadados con esta iniciativa, pero no dejan de ser iniciativas para sentar a ambos bandos a la mesa de negociaciones. Pero, ¿cómo lo ves tú, Mariano? Bueno, en primer lugar, yo creo que el ofrecimiento de Zelensky no es tanto si es o no genuino, yo creo que es una jugada política un tanto desesperada, tratando de, ante la opinión pública mundial, especialmente la europea, tratando de acorralar, que no creo que lo logre, a Putin en el sentido de decir yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a hablar con usted, hablemos. Y sabiendo prácticamente que Putin de ninguna manera va a hablar, porque para empezar prácticamente ni siquiera le reconoce una legitimidad como jefe de Estado, porque ni siquiera reconoce que Ucrania sea un Estado independiente. En segundo lugar, aquí lo que ha pasado, como antes bien decía Giner, el problema que hay aquí es que todo lo que se intentó negociar, especialmente en los primeros meses de la guerra, ha sido dejado de lado y que no hay lo que normalmente en cualquier conflicto en curso, pero hoy en día pasa en varios conflictos desafortunadamente, y es que no hay canales abiertos, vamos a decir canales secretos pero abiertos, o lo que podríamos llamarle los canales secundarios, los back channels que dicen en inglés, para que hubiera actores gubernamentales, no gubernamentales, ONGs o intelectuales o diplomáticos o exdiplomáticos y todo un mundo que puede actuar, que ha actuado y que comenzó este tipo de diplomacia desde los acuerdos de Oslo de Israel-Palestina, y que sin embargo no están operativos. Y básicamente no están operativos no porque no haya gente dispuesta o haya organizaciones dispuestas, sino porque básicamente las partes o quienes apoyan las partes, en el caso de Ucrania y muy particularmente Estados Unidos, hasta que le ha retirado, creo que es mejor hablar claro, hasta que le ha retirado su apoyo, no ha mostrado el más mínimo interés, hablo del gobierno Biden y luego abiertamente el de Trump, en abrir ningún tipo de canal, ni un canal oficial entre estados, ni un canal paralelo. O sea que el problema que tenemos aquí es que es una guerra que está enquistada, que se ha vuelto extremadamente compleja, que es una guerra de posiciones y al mismo tiempo una guerra que no tiene, vamos a llamarle, los instrumentos diplomáticos, sean oficiales o no oficiales, para tratar de solucionarla. Lavrov decía, sin embargo, que varias embajadas europeas estaban intentando restablecer relaciones con Moscú ahora mismo, y lo de los back channels, los canales esos secundarios, en realidad no sabemos si existen o no existen, ¿no? Pero de todas formas, esto de las concesiones es muy interesante, que comentaba Giner, que lo has comentado tú también, Mariano. Se lo pregunto a Miriam, porque a Rusia se le acusa de no hacer concesiones, pero ¿qué tan dispuestos están los ucranianos a hacer concesiones? ¿Qué tendría que ofrecer Ucrania y Occidente, que es quien apoya a Ucrania, para que Putin aceptara un alto el fuego sin percibirlo como una derrota? Es una pregunta un tanto complicada, porque lo que exige el gobierno ruso para ese alto el fuego es que Ucrania ceda la parte que controla de la región de Donetsk. Es la parte más fortificada de Ucrania ahora mismo, y más allá de Donetsk, que si pensamos de cara al futuro, sería muy fácil en una segunda gran ofensiva rusa contra Ucrania avanzar. Por otro lado, me gustaría volver un momento a la cuestión anterior que decíais, porque cuando Zelensky estuvo en Londres sí que hubo una reunión con el magnate ruso Abramovich, el jefe
de la oficina presidencial Budanov habla de contactos entre bambalinas. Yo creo, y según lo que deslizan algunos oficiales ucranianos, que sí hay una comunicación. Entonces, me parece que es muy interesante porque hasta ahora no se habían dado desde el gobierno ucraniano tantas pistas con respecto a eso. Volviendo al tema de las concesiones, Ucrania ya ha dicho que hay que establecer un alto al fuego desde la línea del frente. Es decir, venimos desde 2022 y 2023 donde Ucrania hablaba de que había que tomar los territorios ocupados por mano militar, ¿no? Ahora se habla de otra cuestión absolutamente diferente y fue justo antes de las elecciones de Estados Unidos donde ganó Donald Trump. Ahí Zelensky empezó a decir, bueno, vamos a dejar las líneas del frente donde están, si queremos que retornen los territorios ocupados tendremos que ir por la vía diplomática. En ese aspecto, al menos públicamente, lo que sabemos, sí, las posiciones están enquistadas porque no es que Zelensky no quiera entregar el Donbass, es que constitucionalmente está prohibido. O sea, ningún gobierno a día de hoy con la Constitución de Ucrania en la mano puede hacer ese tipo de concesión. Pero sabemos que en unas negociaciones hay que hacer concesiones y sí parece ya una gran parte de la población ucraniana estar por la labor de ceder parte del Donbass con tal de obtener un alto el fuego, ¿no? Yo no diría que gran parte de la población ucraniana esté a favor de eso ahora mismo. Básicamente porque eso, o sea, la cuestión es si hay garantías, lo que hablábamos antes, es si hay garantías de seguridad. Porque lo que Ucrania teme es, vale, o cedemos el Donbass y dentro de un año, ¿qué va a pasar? Porque ya ha sucedido antes, ya sucedió con Crimea, eso lo tiene muy presente la sociedad ucraniana. Sucedió con Crimea, no hubo ningún tipo de reacción, no se le dio ningún tipo de garantía a Ucrania. Después pasó la guerra en el Donbass y después esto. Entonces, sin garantías de seguridad, la opinión pública ucraniana, por supuesto, que no está a favor de entregar su territorio, porque una cuestión es el territorio que ha sido ocupado, que ha sido tomado. Este territorio no ha sido tomado. Entonces, claro, es una cuestión muy complicada decir, ok, este territorio pasa, lo entregamos a Rusia y no tenemos ninguna garantía de que la guerra se acabe aquí, porque, y eso sí que lo han sido muy claros las autoridades ucranianas, las únicas garantías de seguridad que Ucrania considera son las de Estados Unidos. Eso es muy interesante y era precisamente lo que iba a preguntar. Mariano, las garantías de seguridad son claves, pero tú decías antes que Estados Unidos se ha retirado prácticamente del tablero de juego. ¿Está perdiendo Estados Unidos el interés o la capacidad de actuar como mediador en este conflicto? Porque si Washington se repliega, ¿pueden realmente los europeos llenar ese vacío diplomático o carecen de peso suficiente frente a Moscú? Por otro lado, hay que decir que se mueven después de constatar el fracaso diplomático de Estados Unidos para poner fin a esta guerra. Esos encuentros diplomáticos creo que llevan 2 meses ya congelados. A ver, aquí hay varias cosas. La primera es, Ucrania se ha convertido para Estados Unidos en una carta muy fuerte para su estrategia antieuropea. O sea, el presidente Trump, el vicepresidente Vance, ideólogos del movimiento MAGA, tienen un verdadero, digamos, ya no es antipatía, tienen un odio fuerte por Europa por diversas razones. Entre otras, que ellos consideran que la Unión Europea, lo cual en eso no están equivocados, es un régimen, es un sistema pactado en evolución, a veces en involución, pero es un sistema de reglas, es un sistema de normas. Y Estados Unidos, los Estados Unidos actuales, o sea, el presidente de los Estados Unidos, esta administración, y los sectores fuertes, especialmente lo que se llaman los varones del Silicon Valley, de todo lo que es el mundo digital, inteligencia artificial, los Elon Musk, los Peter Thiel, todos ellos quieren un mundo sin reglas. Por eso Musk se ha enfrentado al gobierno brasileño, por eso están presionando constantemente a que no haya reglas a nivel de gobiernos individuales como el británico o a nivel de la Unión Europea. O sea, Ucrania es una carta en contra de Europa. En segundo lugar, el mundo, según como lo ve Donald Trump, no digo que lo vaya a lograr, pero el mundo que imagina Trump es un mundo de 2 o 3 grandes potencias que se dividen el mundo. Ese es el sistema internacional que él ve. Y especialmente él es el hombre fuerte, China es el otro hombre fuerte, Putin es un hombrecillo un poquito menos fuerte, pero cumple un papel
que es debilita a Europa, debilita esa Europa que no la quiere como una Europa normativa, una Europa de reglas, una Europa de leyes, una Europa que por lo menos de palabra habla de derechos humanos, habla de valores, habla de democracia, todo lo que la administración Trump no quiere. Entonces, Ucrania, por supuesto, lo que le pasa a Trump es que tiene parte del Partido Republicano que todavía tiene desde herencias de la Guerra Fría a que se comprometieron a apoyar a Ucrania, y al mismo tiempo parte de la sociedad estadounidense que sigue teniendo, digamos, una adhesión a valores como que, por ejemplo, Rusia no haya violado la soberanía ucraniana. Entonces se tiene que mover con una cierta cautela, no mucha, pero se mueve con... seguimos sí apoyando a Ucrania, pero no la apoyamos realmente, seguimos prometiendo y hablando de garantías de seguridad que ya no las nombran, y al mismo tiempo dejamos que los europeos se vayan empantanando y hundiendo en este lío. Al mismo tiempo, la política nunca es lineal, y por eso hace poco el Congreso en los Estados Unidos, votado por los demócratas y unos senadores republicanos que se pasaron, digamos, han logrado todavía apoyar ahora unos fondos especiales para Ucrania. Pero sinceramente creo que en el fondo Estados Unidos quiere dejar a Ucrania que sea controlada de una forma u otra por Rusia y que sea una pérdida para Europa. Muy interesante, Hinnerk. Me gustaría saber, porque es evidente que Estados Unidos se está replegando, que Estados Unidos no toma demasiado en serio a Europa. Ya hemos escuchado los discursos de J.D. Vance y similares, también el de Marco Rubio este año en la Conferencia de Seguridad de Múnich, pero es evidente que Europa, la Unión Europea, está intentando desempeñar un papel no solamente con el apoyo económico y militar a Ucrania, sino realmente en este tipo de cumbres, aunque a Meloni no le gusta que se llamen cumbres, como la celebrada en Londres. Ahora bien, están esas divisiones en la Unión Europea, lo hemos visto recientemente con los cazas tanto franco-alemanes que no salen adelante, y luego está Polonia, que se queja de haber sido excluido de esas conversaciones en Londres. El peso militar de Polonia es evidente, pero ¿no vemos grietas en ese apoyo europeo ahora mismo? Como comentaba, Meloni lo ha criticado hoy. Creo que las grietas en la Unión Europea siguen existiendo. Había mucho festejo cuando en Hungría el primer ministro Orbán perdió las elecciones, y todo el mundo diciendo ahora el gran freno para una acción unitaria en apoyo de Ucrania ha desaparecido, pero el nuevo primer ministro Magyar ya ha dicho un poco más de calma, por favor. Bulgaria, con el nuevo presidente del gobierno, también ha dicho armas búlgaras para Ucrania. Eso se acabó. Entonces las grietas siguen existiendo porque reflejan la falta de una estrategia. Para Polonia, Rusia y Ucrania tienen otra importancia, por supuesto, que para un país lejano como España, como para Portugal, como Italia. No hay claridad en dónde queremos llegar. Hay algunos actores en el escenario político europeo que quieren reforzar la soberanía europea, entendida como una fuerza bastante centralizada, con un centro de poder. Macron sueña con que Francia sea el centro de eso. Hay otros que no quieren eso en absoluto. Hay países como Polonia que no confían en la solidaridad europea y dicen la única garantía que podemos tener son Estados Unidos. Entonces esas grietas siguen existiendo. Y a todo eso se agrega la incertidumbre de cómo será la Unión Europea a fin de año, el año que viene, con gobiernos tan débiles en los países centrales de Europa, tanto de la Unión Europea como en Inglaterra. En Inglaterra, Starmer acaba de perder calamitosamente unas elecciones locales y regionales. En Francia, nadie sabe quién va a ganar las próximas elecciones presidenciales. Macron tiene que irse, eso está seguro. El canciller alemán está con cuotas de popularidad más bajas que todos sus predecesores. Entonces no hay claridad de estrategia, y todavía sigue la negativa de enfrentar públicamente el tema de cómo queremos que esté el tablero europeo cuando termine esa guerra algún día entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo debe ser el nuevo orden europeo?
puede excluir a Rusia, el mayor país de Europa, tiene que incluirlo. ¿Cuál puede ser la relación de convivencia, de coexistencia? Y ese tema se sigue sin discutir públicamente a ese nivel político donde habría que discutirlo. Ese es el tema clave, y mientras que eso no se resuelva, no se resuelve nada. Pero para eso se tienen que restablecer las relaciones diplomáticas, los canales de comunicación que hablábamos que están rotos en muchos aspectos. Tú hablabas del ascenso de la ultraderecha, de gobiernos débiles en Europa. Yo te pregunto nuevamente por esa iniciativa ahora mismo de sentar a la mesa de negociaciones a Ucrania y a Rusia por parte de los líderes europeos. ¿Cómo valoras esta última iniciativa, Hinerk? No le doy ninguna posibilidad de realizarse, porque si los tres jefes de gobierno todos dicen primero, prácticamente Rusia tiene que capitular, Rusia tiene que cambiar casi todo lo que puso sobre la mesa, no se puede discutir sobre si Ucrania en el futuro va a pertenecer al bloque de la OTAN o no. Si todas esas cosas no se pueden discutir, entonces no hay terreno para negociaciones. O sea, ves inflexibilidad por parte de Europa Occidental. Volvamos a Ucrania, que ya no solo se defiende, ha llevado la guerra al interior de Rusia, con drones que llegan cada vez más lejos, quiere aumentar la presión sobre el Kremlin y también sobre la población rusa con un mensaje claro. La guerra tiene un coste y hay que ponerle fin. Ambas partes quieren llegar en una posición de fuerza a la mesa de negociaciones. El Foro Económico debía mostrar la fortaleza y poderío rusos con invitados internacionales y familias venidas de todo el país. Pero el miedo crece, pues los drones ucranianos atacan objetivos cada vez más alejados del frente. Hasta en el corazón de San Petersburgo se siente la guerra. Últimamente no nos sentimos seguros. Son tiempos convulsos. Ha habido ataques aéreos. En Crimea escasea la gasolina por los ataques ucranianos a rutas marítimas de transporte, turistas rusos varados sin poder volver a casa, y en Sebastopol hay estanterías vacías en supermercados y racionamientos. Solo podemos comprar 3 paquetes de pasta por persona. Todo esto es un reto a nivel político para Putin. El tiempo para proclamar una victoria sobre Ucrania se le agota. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia? Mariano, te traslado esa pregunta. ¿Hasta dónde está Rusia dispuesta a llegar? Escuchábamos antes a Hinerk. Aquí ambas partes no están dispuestas a hacer concesiones. Ese ataque cerca de Chernóbil ha generado alarma internacional. ¿Es una señal de desesperación, de advertencia o de que Rusia está dispuesta a asumir más riesgos? Vamos a ver, en muchos casos en política, o en este caso hablando de política internacional, todos, el público en general, los periodistas, los analistas, tratamos de poder contestar la pregunta que usted me hace. Quiero decir, ¿cuál es el objetivo, dada la presión o los problemas internos que acaba de mostrar Deutsche Welle? Entonces, cambia Rusia el objetivo, tiene una estrategia. Sin embargo, la política no suele funcionar, especialmente de una potencia como Rusia, que tiene muy diversos intereses, con una geografía gigantesca, con muchos frentes políticos, diplomáticos, económicos, comerciales y militares. Yo creo que Putin lo que va haciendo es adaptando la estrategia, no digo día a día, pero a veces semana a semana, mes a mes, según cómo vayan siendo las respuestas desde Ucrania, desde Europa, desde Estados Unidos y desde China. Y entonces va moviéndose. Y todos nos desesperamos tratando de encontrar a ver para qué lado va a ir ahora. Sin embargo, como objetivo último, sí creo que no hay que perder de vista. O sea, yo creo que tratando de limpiar así como el bosque, Putin aspira a seguir esta guerra de desgaste hasta donde sea necesario, esperando primero que Estados Unidos realmente abandone más de lo que ya abandonó. Y esto se confirmaría con la futura presidencia de los Estados Unidos, que sea Vance o que sea un demócrata
que también, aunque sea demócrata, decida no seguir adelante con este lío de Ucrania, o que sea un Trump que logra ser presidente en contra de la Constitución. Sea cual sea el escenario, yo creo que hoy por hoy Putin está esperando las siguientes elecciones y está esperando que los europeos sigan, como antes he descrito aquí, con divergencias y diversas opiniones entre sí, y sin animarse, en definitiva, a lo que sería, y que conste que ni siquiera yo estoy totalmente seguro que sería una solución, pero sí sería cuando los europeos dicen hay que hacer algo y ya es momento y ya se acabó y esto no puede ser más, ya esto es en la línea roja. Bueno, pues entonces, ¿cuántas fuerzas están dispuestos y cuántos países europeos a desplegarlas en Ucrania y a abandonar el discurso que estamos escuchando desde 2022 de que estamos comprometidos con Ucrania para defender Europa? Parece que vamos a defender Europa hasta el último ucraniano y ucraniana. Habrá llegado el momento de pensar si vamos a defender Europa con el último alemán, la última española, el último portugués o la última italiana. No estoy en favor de eso, pero sí creo que hasta que Europa no hable clara en esa dirección, pues Rusia va a seguir pensando que de una forma u otra puede ganar esta guerra. Esto no va en contra de todos los problemas que tiene dentro y que probablemente aumenten. Los factores externos es evidente que no ayudan a Ucrania, con un Estados Unidos que se desinteresa, con una Europa que no pasa de las palabras, pero es interesante lo que decías de la presión interna en Rusia, y eso sí me gustaría preguntárselo a Hinek, y después volvemos a Miriam con la opinión pública en Ucrania. Dentro de Rusia crece la presión, buscan desesperadamente soldados en el extranjero, algunos oligarcas quieren salir del país con sus fortunas para no tener que financiar una guerra que ya ha entrado en su 5º año, y luego están los cortes de Internet. Es decir, la población rusa también está cansada, no aumenta la presión sobre el Kremlin, quizás sea más efectiva eso para poner fin a la guerra que Estados Unidos o lo que puede hacer Europa. Hinek. Creo que no ha cambiado tanto el panorama dentro de Rusia. Ese fenómeno de gente muy rica tratando de irse del país, de salvar sus bienes en el extranjero, todo eso ya se dio también en los primeros tiempos de esta guerra. En Rusia existe el Centro Levada, que se considera bastante independiente, que hace encuestas de popularidad cada mes, cada trimestre, y en esta medida Putin ha perdido un poco de popularidad en el último medio año. Estuvo en un 85% de aprobación y ahora ha caído a un 79%, según las últimas cifras, que es una caída notable, pero 79% de popularidad y de gente que dice sí, yo creo que anda por buen camino. Son valores que todos los presidentes europeos soñarían con tener. Creo que sí se hace incómoda la guerra, más ahora que en otros tiempos para los rusos, con los ataques justo a zonas en el territorio de Moscú, en San Petersburgo, pero creo que esto no va a alterar tanto el panorama como para realmente presionar a Putin a cambiar de rumbo. ¿A adaptarlo? Sí. ¿A cambiarlo? No lo veo. ¿Qué hay de la presión interna en Ucrania, del cansancio, Miriam? Según un sondeo del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 61% de los ucranianos quiere un alto el fuego en la línea de combate. ¿Qué tan cansados están en Ucrania de la guerra y qué están dispuestos a sacrificar? Bueno, el cansancio es muy real porque justo en estos días la invasión rusa de Ucrania dura más que la Primera Guerra Mundial. Entonces venimos de un mes de mayo con unos ataques terroríficos con misiles sobre Kiev. Yo he estado en el país 4 años y no recuerdo tal intensidad. En el frente tenemos soldados que llevan 4 o 3 años combatiendo, tienen un mes de vacaciones al año, es un cansancio real. El problema es que, claro, la situación en Ucrania es
¿qué hacemos? ¿Que nos sacrificamos sin ningún tipo de garantías para tener que enfrentar otra guerra peor dentro de 5 años? ¿O aguantamos con una estrategia que es la que está tratando de articular el gobierno ucraniano en la medida de sus posibilidades, claro está, para que el Kremlin y Vladimir Putin decida sentarse de manera seria a la mesa? Porque todos estos ataques de largo alcance que mencionáis, la ofensiva aérea, por decirlo de algún modo, de Ucrania contra el complejo militar ruso, contra el sector energético ruso, tiene un objetivo que es ir a la mesa de negociaciones. Ir a la mesa de negociaciones no significa un fin de la guerra, sino que significa poner sobre la mesa el mecanismo de manera seria para, de forma gradual, reducir las hostilidades en el frente y después pasar a la parte política, algo que en las anteriores negociaciones de paz patrocinadas por Estados Unidos se iba de primer momento a la parte política, y es en lo que no hubo avances. En la parte de cómo controlar el alto al fuego, la parte técnico-militar de las conversaciones sí los hubo. Entonces, claro, la realidad de Ucrania es o perdemos nuestra independencia como Estado o seguimos luchando. No tienen alternativa como sí tiene la sociedad rusa en este caso, o por lo menos el Kremlin, ¿no? Que yo creo que, dado el control que ejerce el Kremlin y su aparato de seguridad sobre la sociedad rusa, tendrían forma mucho más sencilla de poder vender un fin de la guerra en Ucrania, aunque no hayan cumplido los objetivos, que es subyugar a un país entero. Esos índices de popularidad de los que hablaba antes Sinek también se explican más fácilmente en un país autocrático donde la libertad de prensa está totalmente coaccionada. Se nos va el tiempo, se nos acaba el programa, pero quiero aprovechar para compartir aquí precisamente lo que dicen nuestros usuarios, a los que preguntamos también si esta guerra está por terminar, si es el momento de llevar a los dos bandos a la mesa de negociaciones, precisamente por esa presión interna que hay en ambos países. Y el 59% de nuestros usuarios dice que ninguna de las dos partes está realmente interesada en negociar. Es decir, un poco bien a tenor de lo que comentabais los tres, y ya nuestra ronda casi final, porque aunque Lavrov ha dicho que esos canales diplomáticos están abiertos y que van a escuchar lo que tienen que decirle los líderes europeos, nos preguntamos, por un lado, cuánto tiempo más va a aguantar Ucrania en esas condiciones, que, como decía Miriam, no tiene evidentemente tantos recursos como Rusia, pero la pregunta clave del programa, y me gustaría aquí que los tres me dierais vuestra opinión: ¿se puede forzar a Putin a negociar o sigue siendo una ilusión estratégica? Y lo pregunto porque al parecer Rusia no logra compensar el número de bajas con nuevos reclutas y hablan ya de 1 millón de muertos. No son cifras oficiales, son cifras inoficiales. Una respuesta corta por parte de los tres, por favor. Miriam, tú. Bueno, lo que mencionan los funcionarios ucranianos es octubre-noviembre, justo después de las elecciones a la Duma rusa en septiembre y antes de las elecciones, las midterm de Estados Unidos. Se está hablando mucho de que en estos meses Ucrania va a tratar de alargar una cierta ventaja en el frente. Ya hemos hablado de esto antes, ¿no? De postergar una mejor situación en el frente para llegar a esa mesa de negociaciones. Es lo que nos dice. Poco más sabemos, más allá de fuentes oficiales, es lo que esa fecha. Pues lo tenemos que dejar ahí. La próxima vez escucharemos también a Mariano y a Hinerk, que han tenido oportunidad de hablar a lo largo del programa, pero se nos ha escapado el tiempo. Muchas gracias a los tres por estar ahí y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.